Nosotros somos el equipo que va a exponer sobre el cáncer metastásico de origen primario no conocido. Para comenzar con su definición, este representa un grupo heterogéneo de tumores que se caracteriza por presentar metástasis de forma temprana sin identificación de un sitio primario al momento de su presentación, a pesar de un extenso protocolo clínico, que este ya puede ser de pruebas de sangre, pruebas de imagen, incluso pruebas invasivas como una biopsia y, y claro, la historia clínica completa que puedan determinar el sitio del tumor. Y también el cáncer metastásico de origen primario desconocido puede ser considerado como un síndrome caracterizado por debilidad y metástasis generalizadas que involucran múltiples órganos. Frecuentemente serían el pulmón, el hígado y los huesos. Y estos se caracterizan por una mala respuesta al tratamiento, específicamente con quimioterapia. Entonces, como resumen, puede ser definido como un grupo de tumores caracterizados por diseminación temprana, ausencia clínica del tumor primario, del origen, patrón metastásico impredecible y el comportamiento agresivo. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es el 3% aproximadamente de todos los pacientes con cáncer y su incidencia anualmente de 7 a 12 casos por 100.000 habitantes, aunque esto no está bien establecido tanto para incidencia como mortalidad, porque la especificidad del diagnóstico y su manera de ser como a veces tan ambigua, está propensa a errores, pues. Entonces, esta puede ser menos o puede ser más, pero es un aproximado que se da según a los casos registrados. Entonces, también la edad de presentación sería aproximadamente los 59 años a los 66 más o menos, pero inicia a partir de los 59 años y es ligeramente mayor en hombres. Y lamentablemente el 10 al 30% de los casos ni siquiera se logra encontrar el origen del tumor. Y en cuanto a su clasificación, de acuerdo a estudios anatomopatológicos, el cáncer primario de origen desconocido puede dividirse en cuatro subgrupos. El primero, el adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado, que es el primero de izquierda a derecha. El, el carcinoma o adenocarcinoma poco diferenciados, el carcinoma epidermoide, que vendría siendo el carcinoma escamoso, y una neoplasia poco diferenciada. Si bien esta nos sirve para el pronóstico, porque adelantándonos un poquito, según la histología del tumor de la metástasis que nos encontremos, pues va a ser un pronóstico mejor o peor. Bueno, y también ya rápido, la mayoría de los casos, pues como se ve el porcentaje, corresponden a adenocarcinomas y seguidos de las neoplasias, las poco diferenciadas, y por último los carcinomas escamosos o epidermoides. Y el que sigue está hablando no se escucha. ¿Qué pasa? ¿Quién sigue? Sigue mi compañero Axel, pero si está el Axel, es que yo no puedo ver porque está Parece que compartiendo la sí, llamada. sí. No, es que no aparece. Bueno, parece que al Axel se le fue el internet. Ahorita si llega a conectarse, pues voy a empezar yo. Si llega él, pues ya que continúe él hablando. Bueno, pues en cuanto a la presentación clínica, tenemos por enfermedad ganglionar metastásica, y que este grupo de neoplasias. Disculpa, Allá, dale sí, Axel. es que se me dio el internet. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, en sí el cáncer metastásico de origen primario no conocido se caracteriza por un comportamiento agresivo, también con
se caracteriza por diseminación temprana e impredecible y ausencia clínica de tumor primario, con involucramiento de múltiples sitios de metástasis. En sí, pues estos cánceres tienen una breve historia de síntomas y tienen una enfermedad metastásica muy temprana en ausencia de una fácil masa tumoral identificable. En sí, la evolución clínica natural de este tipo de cáncer pues es muy agresiva y a menudo pues es impredecible. Al ser una entidad que pues no es específica, este apartado se divide en diferentes entidades fisiopatológicas. Está la enfermedad ganglionar metastásica, que, bueno, pues es un fenómeno en donde las células cancerosas pueden pues desprenderse de un tumor en el cuerpo y trasladarse a una zona de ganglios linfáticos. Está pues el apartado mediastinal y retroperitoneal, y pues este grupo puede ser conocido también como de células germinales extragonadal. En sí, pues estos pues son tumores que se forman a partir de células germinativas, células del feto que se convierten en espermatozoides u óvulos, y pues los tumores pues extragonadales de células germinativas se forman fuera de las gónadas, o sea, de los testículos y ovarios, y usualmente pues es en esta ubicación en la que se forman los tumores, en el mediastino y el retroperitoneo, y pues afecta principalmente a hombres mayores de 50 años con distribución en la línea media, aunque también puede afectar al pulmón, y pues generalmente pues se reporta carcinoma poco diferenciado o indiferenciado. También pues están las adenomegalias axilares y aisladas. Pues este grupo se caracteriza por afectar principalmente al sexo femenino, con una edad promedio de 52 años. Pues estas adenomegalias axilares mayormente tienen sospecha de ser por cáncer de mama y generalmente correspondería pues a una etapa clínica 2, que vendría siendo cáncer localizado, o 3, que sería una propagación regional de dicho cáncer. Y pues también están las adenomegalias en el cuello, que corresponden al 1 y el 2% de los cánceres de cabeza y cuello, y generalmente son sometidos a manejo locorregional. Y pues aquellos con localización supraclavicular pues tienen un pronóstico pues más adverso. Siguiente. Bueno, en cuanto a la cavidad peritoneal, generalmente pues la presentación clínica en cavidad peritoneal se produce en mujeres con una edad promedio de 60 años que presentan ascitis e implantes peritoneales. Y pues el diagnóstico se realiza por la parotomía exploradora y generalmente con toma de biopsia. Pues también que la presentación clínica se presente en cavidad peritoneal está asociado a un adenocarcinoma, que puede ser pues mucoproductor con célula de anillo de sello, que probablemente tenga pues un origen gastrointestinal y cuyo beneficio con la quimioterapia es menor. También está pues el apartado pulmonar, que pues este se puede presentar como pues nódulos pulmonares, y la histología pues más frecuente en este caso es adenocarcinoma. También se puede presentar como pues derrame pleural aislado, en el que los principales tumores primarios son pulmón, mama, ovario y mesotelioma. También pues está la metástasis ósea, que pues el 25% de los pacientes presentan síntomas relacionados con la enfermedad, la cual principalmente pues es dolor. Y pues generalmente en estos casos se recomienda pues realizar un gamagrama óseo, y pues la histología en estos casos pues mayormente pues es adenocarcinoma, frecuentemente relacionado con diagnósticos, pues esto está relacionado con diagnósticos como cáncer de mama y próstata. Y pues por último también está las metástasis cerebrales, que pues este grupo representa el 15% pues de los pacientes. Y pues las metástasis pueden pues ser únicas o múltiples con reporte de adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Siguiente. Ok, ahora pasando al abordaje diagnóstico, pues como sabemos que el tumor primario puede estar originado básicamente en cualquier tejido o órgano. El abordaje diagnóstico comprende pues de varios apartados y de un estudio muy amplio para poder determinar cuál es el sitio primario de estas neoplasias. Dentro del abordaje diagnóstico se podría empezar por la historia clínica, interrogar al paciente, antecedentes de cáncer en la familia,
ya se nos puede hacer sospechar dónde se puede encontrar el sitio primario del tumor. Dentro de ese apartado también encontramos la exploración física, viene siendo la palpación de mamas, examen genitourinario, el tacto rectal. También es muy importante determinar la edad del paciente para sospechar qué tipo de neoplasia primaria se puede estar tratando. Dentro del segundo apartado tenemos los laboratorios, una biometría hemática, química sanguínea, marcadores séricos, también pues para que nos ayuden a sospechar en qué sitio se puede estar originando el tumor primario. Después tenemos los estudios de imagen, como los más clásicos sería pues una radiografía de tórax simple, también tenemos una tomografía computarizada, la resonancia magnética o una mamografía cuando se sospecha de cáncer de mama. Y por último tenemos el examen histológico. Este va a incluir varios tejidos, anticuerpos específicos, así como marcadores inmunistoquímicos, que esto nos puede ayudar a determinar el diagnóstico del cáncer primario. Siguiente. Muy bien. Adentrándonos dentro de lo que es el diagnóstico por patología, este se va a basar principalmente en la inmunohistopatología. El primer paso para el diagnóstico dentro de la patología sería realizar la biopsia con una tinción con hematoxilina y eosina para determinar el tipo de cáncer, que es lo que estábamos viendo. El adenocarcinoma se reporta que se va a presentar en el 60% de los casos, seguido por el carcinoma pobremente diferenciado o indiferenciado en un 30-35% de los casos, seguido de carcinoma de células escamosas el 5%, y por último, los menos comunes serían los neuroendocrinos. Entonces, el primer paso dentro de patología sería determinar el tipo de cáncer del que se está tratando. Esto pues también va a ayudar al tratamiento del cáncer. Más adelante se hablará de eso. Siguiente. Dentro de patología, el segundo algoritmo, dentro del algoritmo en patología, después de establecer el tipo de tumor, es importante identificar el linaje del tumor. Este se realiza con una tinción inmunohistoquímica conjunta para las citoqueratinas CK7 y CK20 que se van a expresar en diferentes tejidos tumorales. Esto sería para un diagnóstico diferencial. Entonces, en patología lo que se hace es ver si el tumor expresa, por ejemplo, como vemos en la tabla, CK7 y CK20, sospechamos de un adenocarcinoma pancreático, tumores uroteliales. Si este expresa CK7 positivo, CK20 negativo, un adenocarcinoma en pulmón, carcinoma de mamas o carcinoma de tiroides. Si expresa CK7, bueno, si es CK7 negativo, si expresa CK20, pues ahí sospechamos de un carcinoma colorectal. O ya si sería negativo para ambos marcadores, sospechamos de carcinoma hepatocelular, carcinoma de células renales, y este sería en patología. Entonces el resumen es primero identificar qué tipo histológico de tumor tenemos, después por las citoqueratinas nos lleva a sospechar ahora sí específicamente en dónde, de qué tumor de qué tejido está saliendo el tumor primario. Siguiente. Bueno, por último, también tenemos lo que había comentado antes, que son los marcadores inmunohistoquímicos. Aquí pues en realidad tenemos muchísimos marcadores inmunohistoquímicos. En esta tabla se presentan los que vienen en el libro Oncología Básica. Básicamente la inmunohistoquímica está limitada por la cantidad de tejido obtenido por biopsia, la variabilidad entre los diferentes patólogos y la heterogeneidad del tejido tumoral, así como por su inmunogenicidad. Entonces, por marcadores inmunohistoquímicos, esto ya nos lleva todavía a sospechar más de qué tipo de neoplasia estamos tratando. Si le hace la siguiente, por favor. Pues como comento, son muchísimos inmunohistomarcadores. Estos son los que nos presentan en el NCCN. Aquí vienen un poquito más completos. Por ejemplo, un marcador de arginasa 1 nos hace sospechar de un cáncer hepatocelular. Cuando se presenta, por ejemplo, la mamaglobina, un cáncer de mama. Y básicamente dentro de patología este sería el algoritmo diagnóstico para sospechar o diagnosticar un cáncer de mama. Perdón, un cáncer de origen desconocido. Muy bien, Siguiente. doctor. Aquí, para ustedes como médicos de primer contacto, no es necesario, obviamente, que se sepan todos estos marcadores, con que se sepan nada más los dos primeros, que son los principales del abordaje, que es el CK7 y el CK20, y los cuatro principales grupos de neoplasias, que son los que comentaron en el primer algoritmo.
Ya estos, pues ya le corresponde al patólogo y al oncólogo valorar el resultado, pero estrictamente para ustedes, esto es como para que sepan que existe, pero no es necesario y no lo vamos a evaluar en el examen. ¿Ok? Muy bien, prosiguiendo con el abordaje diagnóstico, es importante también realizar los estudios de imagen. Esto pues para que nos permitan ofrecer el mejor tratamiento posible a los pacientes. Primeramente, hablando de la radiografía simple, la radiografía de tórax es parte de los primeros estudios que nos van a ayudar en la evaluación a los pacientes, sobre todo pues en el cáncer de pulmón. Sin embargo, es importante mencionarles que solo es capaz de diferenciar eficazmente entre primario o metastásico en 1/3 de los pacientes. Ahora bien, hablando sobre la tomografía computarizada, en el 30 al 35% de los casos se puede detectar el origen al realizar una tomografía en abdomen y pelvis, que además pues, nos va a permitir evaluar la extensión de la enfermedad y sitios probables en donde podamos tomar biopsias. Hablando ahora sobre la mastografía y estudios de glándula mamaria, este solo va a ser útil en mujeres con enfermedad axilar. Y en el caso de que pues, sea negativa y aún así tengamos una sospecha de cáncer, se puede recomendar realizar la resonancia magnética. En cuanto a la endoscopía, pues esta va a tener la utilidad según la presentación clínica y los síntomas relacionados. Se va a recomendar una endoscopía superior en pacientes que presenten adenomegalias cervicales, síntomas abdominales o también sangre oculta en heces. Vamos a pensar en una broncoscopía en pacientes que tengan síntomas pulmonares y en una colposcopía ante la presencia de adenomegalias inguinales. Por último, pues también mencionarles la tomografía por emisión de positrones, ya que pues este estudio se recomienda en aquellos pacientes con ganglios cervicales con histología de carcinoma escamoso y se puede encontrar un primario en 1/3 de los pacientes. Este estudio pues tiene una sensibilidad y especificidad del 84%. Siguiente. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con el tratamiento y pues para adelantar, básicamente hay que decir que en este tipo de cáncer pues no hay como un régimen específico para tratarlo, porque pues ya vimos que tiene muchísimas variantes y dependiendo de la inmunohistoquímica pues es el tratamiento que se va a elegir, pero en el caso del desconocido es diferente. Y pues se ha encontrado que en realidad cualquier régimen que se utilice va a tener una eficacia limitada y además una toxicidad considerable, perdón, por lo que se recomienda en general que la terapia sistémica de estos cánceres se limite únicamente a aquellos pacientes que sean sintomáticos con un ECOG de 1 y 2, o también pacientes que sean asintomáticos, pero que presenten un cáncer un poco más agresivo y que su estado físico sea de un ECOG 0. Siguiente, por favor. Ahora, en el tratamiento sistémico para aquellos que son los cánceres de adenocarcinoma o adenocarcinoma pobremente diferenciado, pues hay diversos estudios que, por ejemplo, ensayos de fase 2, que han encontrado que aquellos regímenes que están basados en los taxanos y los cisplatinos han presentado una mejor respuesta que otros regímenes. Pero en general, el tratamiento sistémico únicamente va a ser para limitar la progresión de la enfermedad y el alivio de los síntomas. Entonces, en el régimen preferido tenemos varios. El primero de ellos es el paclitaxel y carboplatino, que esta combinación es común para tratar el cáncer pulmonar de células muy pequeñas, cáncer gástrico y de esófago. Y en este de adenocarcinoma se ha encontrado que va a tener una respuesta objetiva del 38.7% en general. El siguiente de ellos va a ser la gemcitabina en combinación con el cisplatino, y esta pues también se suele utilizar para tratar lo que son el cáncer pulmonar de células no pequeñas y el cáncer de vejiga. Se encontró que este tiene una respuesta objetiva del 55% y un promedio de supervivencia de 8 meses bajo este régimen. Después tenemos lo que es el CAP-OX, que es una combinación de capecitabina con oxaliplatino. Y en ensayos de fase 2 como tratamiento de primera línea, se encontró que presentaron una tasa de respuesta objetiva del 11.7%, con una supervivencia libre de progresión de aproximadamente 2.5 meses. Después tenemos lo que es el
M-Folfox 6, que esta más que nada es como una combinación de tres, que es el ácido folínico, el fluorouracilo y el oxaliplatino, perdón. Y aunque esta combinación no ha sido evaluada prospectivamente como tratamiento para este tipo de cánceres, se ha demostrado que es equivalente al KPOX en el tratamiento de cáncer colorectal. Y ya por último, en el régimen preferido tenemos a tener lo que es el Folfiri, que igual que el anterior, esta es una combinación de tres fármacos, lo que es el ácido folínico, o que también se le conoce como leucoborina, el fluorouracilo y el irinotecan. Esta combinación es común para tratar lo que son cánceres gastrointestinales, pero pocos estudios han sido realizados sobre este tratamiento, y lo que se ha encontrado es que presenta una tasa de respuesta objetiva del 50%. Y ya en otros regímenes recomendados, pues tenemos varios. El primero de ellos sería, por ejemplo, el docetaxel y carboplatino, que por lo general ha tenido una respuesta objetiva del 37.9% y una media de la supervivencia libre de progresión, y también su supervivencia media de entre 6 y 16 meses respectivamente. Después tenemos otra vez la gemcitabina con el cisplatino y el docetaxel con cisplatino, que es muy parecido, o sea, sus resultados son muy similares a los que se encontraron con el docetaxel conjunto al carboplatino. Después tenemos el irinotecan y carboplatina, que en pues asoció en diversos estudios con una tasa de respuesta objetiva del 41.9% y una tasa de supervivencia libre de progresión de 4.8 meses y una supervivencia media de 12.2 meses. Ya por último vamos a tener lo que es la capecitabina y el fluorouracilo, que igual no se han realizado muchos estudios como tratamientos únicos en este tipo de cáncer, pero en el colorectal se ha mostrado una buena respuesta. Bueno, ahora vamos a continuar con la terapia sistémica para el carcinoma de células escamosas. Antes quiero mencionar que el cáncer de primario de origen desconocido se puede dividir en dos grupos según el pronóstico, que es un grupo favorable, que va a representar solamente el 20% de los casos, y en un grupo desfavorable, que representa el resto del 80%. En el grupo desfavorable, los pacientes usualmente van a recibir una quimioterapia de forma empírica, más que nada con una intención paliativa. Sin embargo, el grupo favorable sí se va a tratar de darle un tratamiento más específico, más dirigido, para tratar de mejorar un poco el pronóstico. Un ejemplo del grupo favorable pues es el carcinoma escamocelular metastásico de cuello, que frecuentemente pues se va a manifestar con una adenopatía cervical, mientras que en el subgrupo de pronóstico desfavorable tenemos el carcinoma escamocelular de la cavidad abdominal. Entonces, como dije, el grupo desfavorable se va a tratar más que nada como con una quimioterapia paliativa, sobre todo basada en platinos y taxanos, y el favorable puede recibir un tratamiento locorregional con cirugía, con radioterapia o con la quimioterapia. Ahora sí, tenemos un régimen preferido y otros recomendados. En el preferido, pues tenemos el paclitaxel con carboplatino. Este es la opción de tratamiento preferida para pacientes con cáncer primario de origen desconocido. También tenemos la combinación o el M-Folfox 6, que ya lo mencionó mi compañero. Este se utiliza más que nada para tratar el de esófago y estómago. Y en los otros recomendados tenemos la gemcitabina y cisplatino. También tenemos la capecitabina o el fluorouracilo. Se pueden administrar como agentes únicos o también se pueden administrar combinados con radioterapia. En el caso del paclitaxel y cisplatino, estos comúnmente se van a utilizar también para el cáncer de esófago, para cabeza y cuello, y también para pulmón. La tasa de respuesta objetiva utilizando paclitaxel y cisplatino fue del 42%, con una mediana de supervivencia de 11 meses. Después tenemos el docetaxel y el carboplatino, o el docetaxel con cisplatino. Y por último, el cisplatino con fluorouracilo. Sobre todo se utiliza para el cáncer metastásico anal, de cabeza y cuello, y también el esofágico.
tiene una tasa de respuesta del 54.5 y una mediana de supervivencia de 10 meses, y este también se puede combinar con la radioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para la radioterapia, brevemente, como dije, se pueden utilizar concomitante con la quimioterapia, pero también pues la radioterapia se puede usar como una terapia adyuvante, es decir, que se puede considerar después de la disección de los ganglios linfáticos, o también pues se puede usar como terapia paliativa para pacientes sintomáticos, en aquellos que pues no se puede controlar el dolor. Siguiente. Para finalizar ya con el pronóstico, los estudios clínicos de los pacientes con cáncer de origen primario desconocido han demostrado que la supervivencia de los pacientes se relaciona con el estado funcional, la distribución anatómica de las metástasis, la edad del paciente y otras variables no patológicas, más que con la determinación del origen primario, o sea que no se puede determinar. Y hablando como tal de supervivencia, el pronóstico de los pacientes es malo. Como ya se ha escuchado por mis compañeros, la supervivencia media va del 5 a 10 meses y menos del 25% de los pacientes sobreviven a más de un año. Y esto está directamente relacionado con el tipo histológico del tumor, los órganos involucrados, la masa tumoral y el estado funcional. Por ejemplo, los pacientes con carcinoma poco diferenciado en general tienen mejor respuesta a la quimioterapia en comparación con los pacientes con adenocarcinoma. Y esto también tiene que ver con la topografía de los metástasis ganglionares. Ya lo explicaba mi compañero Axel en la presentación clínica, pero el involucro de ganglios también es un indicador de buen pronóstico y de mal pronóstico según la zona. Por ejemplo, los ganglios linfáticos supraclaviculares es un indicador de mal pronóstico. Y esto ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Ok, doctores, muy bien. La verdad, lo importante era presentarlo así, algo resumido y enfocarse en lo más frecuente para que no se hagan confusión tanto con los esquemas de quimioterapia. Lo importante es que sepan que la mayoría son quimioterapias basadas en platino, que a veces agregamos fluoropirimidinas como el fluorouracilo o la capecitabina, y que hay otros esquemas con taxanos y con gemcitabina. Pero de ahí en fuera, si se dan cuenta, son puras combinaciones con esos esquemas y a veces utilizamos monoterapia. Y como lo mencionaron, muy importante el abordaje con el apoyo con los patólogos para intentar llegar a un diagnóstico lo más preciso posible, y el mal pronóstico de la enfermedad, de que pues obviamente al no saber cuál es el origen de la enfermedad, pues el tratamiento no puede ser tan dirigido y esto afecta pues la supervivencia y el pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿algún otro comentario, doctores? Bueno, entonces, muchas gracias.